Por esa ocasión, que yo el día de hoy quise plantear este tema, esta problemática que existe a la hora de comenzar a implementar esta arquitectura, quise responder aquellas preguntas que yo en su momento me hice. Yo en su momento tenía muchas dudas sobre este tema, cuando estaba recién emprendiendo, sobre microservicios, y tenía muchas preguntas. Bueno, la idea es que el día de hoy es responder todas esas preguntas para que ustedes el día de mañana ya sepan por dónde arrancar, ya sepan cómo empezar a implementar esto. Me presento un poco rápidamente, mi nombre es Lautaro Carro, he estado en muchos eventos, fundador de la comunidad LatinoNet Online, tengo mi blog, Rest of My Cloud, y como muchos acá, creo que todos, soy Microsoft MVP. Ahora, ¿por qué utilizamos microservicios? ¿Qué es lo que gano al utilizar microservicios? Primero, la independencia. Esto de que cada microservicio es una unidad independiente. Facilita el desarrollo, la implementación y, por supuesto, el mantenimiento. La escalabilidad, que personalmente es lo más importante de esta arquitectura, que es que cada microservicio escala de forma independiente. A diferencia de un monolito, que cuando un monolito escala todo junto. Acá no, microservicios, necesitas que tu microservicio de productos escale. Listo, solo escalas eso. No escalas todo el sistema. Y por supuesto la flexibilidad, que esto es muy común en algunas empresas, en el cual distintos microservicios lo haces con distintas tecnologías. Uno en .NET, otro en Java, en Golang. Todo esto trae muchas más ventajas. Desde primero que nada lo que es el desarrollo. Asimismo, como estamos hablando de la flexibilidad de las tecnologías, eso también ayuda a que puedas hacer equipos dedicados a tal microservicio. O sea, hasta los equipos terminan siendo independientes. Resiliencia. Otro punto importantísimo, y para esta charla, es que la falla de un microservicio no debe afectar al resto del sistema. Lo voy a repetir porque es sumamente importante. La falla de un microservicio no afecta al funcionamiento del resto del sistema. Por supuesto, está la mejora continua, en el que cada microservicio puede actualizarse y desplegarse de nuevo sin afectar al resto del sistema. Despliego una nueva versión de un microservicio, listo, joya, y todo sigue funcionando. Estos son principios, estas son características de la arquitectura de microservicios que se deben cumplir. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos comenzando con esta arquitectura, solemos cometer ciertos errores que hacen que no se cumplan estas características, que hacen que no se cumplan. El que más me encanta ver, el error que a mí más me gusta ver, es es el gran error de la base de datos compartida. Esto es muy común cuando uno está aprendiendo microservicios. ¿En qué hace? Entonces, bueno, hace microservicios, pero solamente desde el código. Tipo, tiene un monolito y lo separa en cuatro APIs, pero que todos terminan consumiendo la misma base de datos. Eso es un total error. Y el día de hoy justamente es ver por qué, qué es lo que ocurre al realizar esto, cuáles suelen ser los workarounds que se suelen implementar, que uno suele aplicar para intentar no cometer tantos errores, y cuál sería, por supuesto, la solución ideal. Bien, acá tenemos 4 microservicios. API de productos, API de ventas, API de usuarios y la API de envíos. 4 supuestos microservicios y que todos apuntan a una base de datos compartida. Una base de datos donde se centraliza todos los datos, todas las tablas, toda la información. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? ¿Qué es lo que ocurre con este diseño? Sencillo. Se me cayó la base de datos. Ya está, se me cayó la base de datos. ¿Qué significa eso? Se me cayó todo el sistema. Ya está, acá, o sea, no hace falta dar muchas más razones. No hace falta dar muchas más razones. Como le dije antes, resiliencia. O sea, hay un error, ocurre un error,
o al menos ocurre un error en algún microservicio que no afecta al resto del sistema. Bueno, ya se rompió todo eso, porque falló solamente la base de datos y se me cayó todo el sistema. Entonces, ¿cuál sería la solución para esto? Pues es bastante sencilla. La pueden pensar ustedes mismos en este momento. Y es que básicamente que cada microservicio tenga su propia base de datos. Tal cual. Así tal cual. Y con sus propias tablas, por supuesto. Tenemos la base de datos de productos, que tiene los productos, detalle, inventario, categorías. La de ventas, que tiene las transacciones, los productos, los clientes. Por supuesto, el propio microservicio de clientes, que tiene los clientes, las empresas, preferencias. La de envíos, que tiene los paquetes. O sea, como ven, cada microservicio tiene su propia base de datos. De esta forma, justamente, bueno, se me cae una, no va a afectar al resto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es muy lindo decirlo. Esto es muy fácil decirlo. Y acá es cuando mi yo de hace un par de años atrás, comencé a hacerme varias preguntas. Vamos con el ejemplo de la API de ventas. La API de ventas, si vemos las tablas, tiene las transacciones, tiene la relación con los productos y con los clientes. Y ahora, la pregunta es, si el microservicio de ventas necesitara más información del producto, más información del propio cliente, ¿cómo la obtiene? ¿Cómo puede la API de ventas obtener más información sobre los clientes? Bien, perfecto. Entonces, vamos con esa pregunta. ¿Cómo podemos empezar a resolver esa pregunta? Bien. ¿Qué es lo más básico que uno puede llegar a hacer? Perdón, se me fue ahí. Ahí está. Lo más básico que uno puede llegar a hacer es básicamente esto. Es el hecho de que la API de ventas se comunique con la base de datos que necesita. O sea, no solo tiene su propia base de datos, sino que se comunicaría con las bases de datos que necesita para obtener la información. Pero ¿saben qué pasa? Esto, y lo voy a decir sin pelos en la lengua, es imperdonable. Esto que estamos viendo en este momento es imperdonable. Pero es imperdonable por un montón de razones. Pero la principal, para que entiendan, es que cuando estamos trabajando con microservicios, no estamos aplicando solamente como un patrón, como si fuera un patrón de diseño Factory o un patrón de diseño Strategy. No, esto no es un patrón. Esto va más allá de una arquitectura. Esto es toda una metodología, hasta te puedo decir que es toda una filosofía. Es una filosofía en la cual cada microservicio solamente se encarga de lo que se tiene que encargar. Por lo tanto, la API de ventas no tiene por qué acceder a la base de datos de clientes. ¿Pero por qué? Porque si va a obtener la información, la API de ventas no debe ni conocer, no debe ni saber cuál es la manera correcta de traerse a esos clientes. Les voy a dar un ejemplo. Pueden ser que los clientes estén bloqueados, puede ser que los clientes tengan borrado lógico. Ahora, la API de ventas tiene que tener ese conocimiento para saber, bueno, para traerme los clientes activos tengo que poner estas condiciones. No, la API de ventas no debe ni saber nada de eso. No está en su scope, no está en su alcance, no está en su contexto. La API de ventas solo se encarga de ventas, no de cómo traerse los usuarios correctos o cómo traerse aquellos productos que no fueron eliminados, ¿no? Solamente se encarga de ventas. Por eso esta estrategia, digamos, de workaround es imperdonable. Lo digo así sin pelos en la lengua. Bueno, entonces, además, esto trae la otra problemática con respecto a la resiliencia, y es que se me cae la base de datos de clientes, se me cae el microservicio de cliente y encima se va a caer la API de ventas. O sea, por culpa de que se me cae una base de datos, está afectando al resto del sistema. Como ven, son varias las razones para no hacer esto. Bien. La otra opción, y este es el menor de los males, es lo más aceptado, digamos, para decirlo de una forma, y es que
los microservicios se comuniquen entre sí. Y acá va un poco mejor. ¿Por qué? Porque entonces el microservicio de ventas va a decir, le dice al microservicio de clientes, oye, dame los clientes activos o validame si esta ID es de un cliente y dame la información. Buenísimo. Es el microservicio de clientes. Es el microservicio de clientes el que entonces va a realizar todas esas condiciones para traerse condiciones, validaciones, para obtener aquel cliente que el microservicio de ventas está necesitando. Ahí va mejor, porque es el microservicio de clientes quien va a modelar esa información. Por eso cada uno con su alcance, con su contexto. Y digo que este es el mal menor porque sigue teniendo sus problemas esto. Esto sigue teniendo problemas, que creo que ya son obvios a esta altura de la charla. Sigue teniendo problemas, pero a la vez se aplica demasiado. Se implementa demasiado y a más adelante vamos a ver cómo algunos otros workarounds, digamos. Pero bueno, por supuesto, acá el problema principal es que ya no estoy hablando de la base de datos. Se me cae el microservicio de clientes, se me cae el microservicio de ventas. Se me cae el microservicio, no la base de datos. Se me cae el microservicio de clientes, se me cae el microservicio de ventas. Pero no solo esto, sino que hay más probabilidad de todavía de un error, porque se me llega a caer la base de datos de clientes, se me cae el microservicio de clientes y eso hace que se me caiga el microservicio de ventas. O sea, tenemos todavía un margen de error más grande justamente al implementar esto. Bien, entonces como verán, no podemos comunicarnos a la base de datos, no podemos comunicarnos a los microservicios. Blaucha, no me estás dejando hacer nada. ¿Cómo puede el microservicio de ventas obtener más información de lo que es los datos de clientes o los datos de producto? Bien, prácticamente es que la base, es sencillo, que la base de datos de ventas tenga los clientes y tenga los productos. Tenga los clientes y tenga los productos, tal cual así. De esta forma, como verán, mi microservicio de ventas no tiene una comunicación directa con ningún otro microservicio. Solamente se comunica con su base de datos. Y si se llegara a caer en la base de datos de ventas, no afecta a los otros microservicios. Cada uno es totalmente independiente, incluyendo la parte de los datos. Los datos también tienen que ser independientes. Bien. Entonces, este es el escenario ideal. Este es el escenario ideal. Pero ahora, otra de las preguntas que yo me hacía en su momento. Bueno, buenísimo. Tiene sentido esto. Tiene sentido. Pero, ¿cómo duplico, cómo replico la información de clientes si no puedo hacer que, no sé, que la API de clientes no va a comunicarse con la base de datos de ventas para llenarle la información? Tampoco tiene que haber una comunicación directa. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que en la base de datos de ventas se vayan rellenando los clientes, los productos? Si un producto se elimine también en esta base de datos. ¿Cómo podemos hacer todo eso? Bueno, para esto entra este concepto que es la comunicación asíncrona. Básicamente, que es un patrón donde justamente los microservicios intercambian mensajes sin esperar una respuesta inmediata. O sea, nos sacamos de la cabeza esto de request y response. Nos lo sacamos de la cabeza. Nos sacamos esto de que hago una llamada y tengo que esperar el resultado. Que eso sería la comunicación síncrona, justamente. No me saco de la cabeza de eso. En estos casos, la comunicación asíncrona, básicamente, un servicio envía un mensaje a otro y listo. Ya mandé el mensaje, continúo con mi trabajo y no espero la respuesta. No espero la respuesta. Dejando justamente a los otros servicios procesar
procesar el mensaje como cada uno quiera. Esto es la comunicación asíncrona. Se realiza, la comunicación asíncrona, me olvidé de esta diapositiva, tiene ciertas características. Primero esto, el desacoplamiento. No hay una dependencia directa entre un microservicio y otro, sino que todo es así asíncrono. Por lo tanto, viene muy bien tener esta característica que es el desacoplamiento. Escalabilidad, de vuelta. Al no haber una dependencia directa, eso me permite escalar, esto es lo que permite escalar un microservicio sin tener que escalar el otro. Porque al no haber una dependencia directa, no pasa nada. Si apago un microservicio, el otro va a seguir funcionando. La tolerancia a fallos, por esto mismo. Si uno está inactivo, si algunos microservicios están inactivos y les estoy enviando mensajes asíncronos, no pasa nada si no lo reciben en el momento. Si no lo reciben en el momento, no pasa nada. Se guardan, se encolan en otros componentes y se procesan más tarde. Y el desempeño, ya que esta asincronía puede mejorar el rendimiento y los tiempos de respuesta. Los tiempos al recibir los mensajes, no de respuesta. Los tiempos al recibir los mensajes y el procesamiento. Pero no hay una respuesta en sí. Ahora sí. Toda esta comunicación asíncrona, hay varias formas de realizarlas. Una de ellas es a través de eventos. Este tipo de comunicación la podemos tener en 3 sencillos pasos: publicación, suscripción, procesamiento. Vamos con el primero, publicación. En el que un microservicio publica un mensaje, publica un evento cuando ocurre una acción relevante. Como por ejemplo, que el microservicio de clientes publica el evento Customer Created con sus datos. Notar Customer Created, cliente creado. Está en pasado porque es una acción que ocurrió y le estoy notificando al resto del sistema que ocurrió algo. Por eso, eso es una característica interesante con los eventos, que son en pasado. El paso número 2 sería la suscripción, en el cual los otros microservicios se suscriben a los eventos que les interesan. Como por ejemplo, que el microservicio de ventas se suscribe al evento de Customer Created para recibir esa información. O sea, de vuelta, microservicio de clientes envía un evento, envía un mensaje asíncrono. No es que se lo envía, no es que el microservicio de clientes se lo envía directamente a ventas. No, ahí habría una dependencia directa y este no es el caso. Por eso, el microservicio de clientes envía, comunica que ocurrió un evento. Y el microservicio de ventas recibió ese mensaje. Bueno, una vez que recibe el mensaje, llega lo que es el procesamiento. Que básicamente es que estos microservicios suscriptos procesan estos eventos y actualizan sus datos. En este caso, el ejemplo sería que el microservicio de ventas guarda en su propia base de datos esta nueva información recibida. Es el microservicio de ventas quien guarda en su propia base de datos de clientes este nuevo cliente que se creó. Bien, para poder realizar todo esto de enviar eventos y lo más importante, enviar mensajes así, sin una dependencia directa, se suelen utilizar justamente sistemas de mensajería. Estos sistemas de mensajería son componentes, algunos ya se conocen de nombre, vamos a ver algunas características. Justamente el tema de los mensajes asíncronos. Estos sistemas de mensajería permiten que los microservicios se comuniquen sin necesidad de interacciones directas. Sin necesidad de una interacción directa.
El microservicio de microservicio de clientes no le comunica directamente al de ventas. No. El microservicio de clientes le comunica al sistema de mensajería y el sistema de mensajería le dice aquello, les notifica a aquellos otros microservicios. Ejemplo, el de ventas. Bien, cola de mensajes actúan como intermediarios, almacenando mensajes hasta que son procesados por los receptores. Esto de la cola de mensajes es lo que permite que el microservicio de ventas esté apagado, no pasa nada. Cuando se vuelva a levantar, recibirá los mensajes que le corresponden. O sea, tienen este mecanismo de reintentos. Esto es lo que ayuda un montón a todo esto, lo que es tolerancia de fallos y la resiliencia. Escalabilidad, fiabilidad. Es cierto que están diseñados estos sistemas para grandes volúmenes de mensajes. Y, como dije, hay varios que ya se conocen, como Kafka, RabbitMQ y Azure Service Bus, que son plataformas muy populares que ofrecen estas funcionalidades similares. Bien. Acá entonces tenemos un gráfico, volviendo ahí a las flechas, en el cual tenemos todos nuestros microservicios que no se comunican entre sí. Pero sí se comunican con un sistema de mensajería, que en este caso sería Azure Service Bus, en el cual es a este Service Bus es al que le van mandando los mensajes. Y el Service Bus se lo mandan a las partes interesadas. Vamos a hacer otra vez un paso a paso como ejemplo. La API de clientes dice: estoy publicando el evento Customer Created. Se lo avisa a Service Bus. La API de envíos dice: estoy interesado en suscribirme al evento Customer Created. La API de productos dice: estoy publicando el evento Product Created. Y la API de ventas dice: estoy interesado en suscribirme al evento Product Created y Customer Created. Esto como para mostrar que puede llegar varios mensajes y que no es que todo el microservicio tienen que enterarse de todo. No es que todo el sistema se entera de todo. No, como por ejemplo acá ven envíos, que no le interesa en absoluto tener información de los productos. Solo de los clientes le interesa, pero no le interesa de los productos. En cambio, a la API de ventas, por ser un microservicio bastante grande de ventas, le interesa tener más información en su propia base de datos. Entonces, está en la escucha. Entonces, con esto, Azure Service Bus recibe un evento y se lo envía a las partes que están interesadas. Y lo mismo podría hacer al revés, que el de ventas también envíe eventos y que capaz lo escuche el microservicio de envíos. Todos escuchan y todos publican eventos. Bien. La arquitectura CQRS es una arquitectura muy popular y también muy popular en lo que es microservicios. Muchos lo implementan capaz solamente en código, pero esta arquitectura en realidad es toda una arquitectura de diseño, toda una arquitectura en la cual se utiliza muchísimo todo lo que es la mensajería síncrona, se utiliza muchísimo, y se suele utilizar así componentes de sistema de mensajería. CQRS separa en dos microservicios lo que son los comandos, que son operaciones de escritura, como crear, modificar, borrar, y en otro microservicio las operaciones de lectura, solamente de lectura. Esto va ante la necesidad de que necesitan escalar solamente lo que son consultas de lectura. Solamente necesitaban escalar lo que es la lectura, que la performance, que la velocidad sea muchísimo más rápida a la hora de obtener lectura, a la hora de obtener la información. Pero esa necesidad no la tenían con lo que son las
operaciones de escritura, de modificación, de borrador. O sea, si tardaban 3 segundos esas operaciones, esos comandos, si tardaban 3 segundos, que es un montón, no pasaba nada. Pero las lecturas tenían que ser a 20 milisegundos. Entonces, ahí cuando surge esta arquitectura solucionando esa necesidad, ¿no? Que para todo lo que sea lecturas, todo tiene que ser rapidísimo. Esto permitió, más allá de separar los microservicios y que un microservicio escalarlo más que al otro, sino también esto de la base de datos independientes, que se utiliza para lo que son comandos, todo lo que es escritura, utilizar una base de datos SQL optimizada para transacciones, pero para todo lo que es lectura, utilizar una base de datos más optimizada en performance, que tranquilamente puede ser una no SQL, y utilizar MongoDB. Esto es un caso totalmente real y bastante implementado. Ahora, como ven, son dos bases de datos totalmente distintas. Una es SQL, la otra es no SQL. Y deben tener la misma información prácticamente. Entonces, ¿qué hacen? Juegan con esto de los eventos. Cuando se crea un nuevo producto, se guarda en la base de datos, pero a la vez se notifica al Service Bus de que se creó un nuevo producto, la API de lectura recibe esa información y la guarda en su propia base de datos. Esto se los estoy mostrando para que entiendan cómo es esto de que tenemos bases de datos distintas, tienen que tener básicamente la misma información, pero no hay una comunicación directa. No hay una comunicación directa entre los microservicios, totalmente independiente. Acá de vuelta, se me llega a caer la API de productos, comandos, no pasa nada, la de lectura sigue funcionando, que es la más importante en esta arquitectura. Esto para que se entienda un poco justamente todo esto. Bien. Otro problema que tenemos a solucionar es esto que se llama desincronización temporal. Que básicamente, ¿qué es? Que básicamente es que en estos sistemas distribuidos como es microservicio, al estar manejándose no de una forma directa, sino a través de eventos, es muy común que estas actualizaciones en las otras bases de datos no sean en tiempo real, no sea inmediato. De vuelta, capaz un servicio estaba caído, se fueron juntando los mensajes y después cuando se levantó nuevamente ese servicio, fue recibiendo uno por uno los mensajes. Pero, ¿qué ocurre? Pasa el tiempo y las distintas bases de datos capaz no tienen toda la información actualizada. Como es en este caso, que acá tenemos la base de datos de clientes, que puede tener 7 clientes, y tenemos la base de datos ahí de ventas, que solamente tiene 5 por el momento. Por el momento solo tiene 5, debería tener 7. ¿Pero por qué solo tiene 5? Porque todavía no terminó de procesar los eventos, no le llegaron los mensajes. Entonces es muy común que esta base de datos que replican la información de otro microservicio tenga la información desactualizada. Y esto es bastante común. Entonces, bueno, ¿qué se hace en estos casos? Existen maneras de mitigar esto. Voy a quiero usar, vamos con verde. Acá tenemos dos formas, ya esto es un poquito más avanzado a la hora de codificarlo, de codearlo. Es un poco más avanzado a la hora de codearlo, pero son situaciones que ocurren a la hora de separar la base de datos por cada microservicio. Entonces estos son temas que ocurren y uno se queda con la pregunta de ¿y ahora qué hago? ¿Vuelvo a monolito? No, tranquilo. Ahora te voy a dar un par de soluciones. Bien, de vuelta. Tenemos la API de ventas y necesita
obtener los clientes? Pues, si tienen que obtener los clientes, pues sencillo. Una de las opciones que hay es que, por supuesto, se comunique con su propia base de datos, que se comunique con su propia base de datos y listo, ya está. Obtuvo el cliente y ya está. Pero ¿qué pasa? Supongamos que la base de datos está caída, se cayó. Entonces, ahí la idea es utilizar lo que sería en MetaLibrería Poly. Podríamos utilizar la librería Poly. La idea es acá realizar un reintento. Entonces, si la base de datos, mi base de datos está caída y no puedo obtener los clientes, ahí sí, comunicarme directamente con mi API de clientes. Pero de vuelta, acá, Laucha, tuviste toda la charla, todos estos minutos, hablando sobre lo mal que está con la comunicación directa. Eso es cierto, pero se nos cayó la base de datos. Y yo tengo que tener un sistema resiliente, necesito tener un sistema con tolerancia al fallo. Se me cae la base de datos, buenísimo, ok, está bien. Mala suerte, quiero tener los clientes, los voy a pedir a otro lado. Y si está caído la API del cliente, listo, está caída, se me cayó una base de datos y se me cayó un microservicio. O sea, estamos en el horno. Pero, volviendo, se me cae la base de datos, listo, voy a la API de clientes. Esta es una solución. En la cual, presten atención, que la primera opción, ¿cuál es? La primera opción es obtener clientes desactualizados. La primera opción es ir por los clientes desactualizados. Obvio, capaz vamos con un cliente que ya no se modifica hace un montón, listo, lo voy a tener acá, ya va a estar todo bien. Pero puede pasar con esta estrategia que funcione la base de datos y o no encuentre el cliente, porque todavía no existe, no encuentre el cliente o tenga información desactualizada. Bien. Ahora, ¿cuál es la segunda opción? Que esto también se suele hacer. La segunda opción es que la API de ventas necesita información de los clientes. Entonces, ¿qué hace? Comunica. La primera opción es comunicarse. Ay, qué fea flecha. Perdón, la voy a hacer de vuelta porque qué fea flecha. Igual está difícil. Ahí está. Bueno, salió como salió. Ahí está. Que la API de ventas, la primera opción, como primer paso, se comunique directamente con la API de clientes. ¿Eso qué va a hacer? Que obtenga la información actualizada. Si justo se creó un nuevo cliente, va a estar acá con la información al día. Pero ¿qué pasa? Lo que ya estuvimos viendo básicamente todo el día, que es que se me llega a caer la API de clientes, o sea, se me cae esta comunicación. Bueno, entonces, en ese caso, en el caso de que la API de clientes se caiga, no pueda obtener ese cliente, listo, en ese caso, utilizo la información que está acá. Que de vuelta, puede llegar a estar desactualizada. Sí, pero capaz justo tiene el cliente que necesitaba. Justo capaz tiene el cliente que necesitaba. Así como verán, son dos estrategias distintas. ¿Las dos son válidas? Sí, porque las dos son para mitigar esta desincronización temporal y ambas justamente son así, ocurren tipo, dependiendo de la situación. ¿Por qué? Dependiendo de la situación. La comunicación de una API con su propia base de datos, latencia mínima. Pero si una comunicación entre microservicios, la latencia es un poco mayor. Pero al comunicarme con los microservicios, siempre voy a tener la información actualizada. Entonces, ¿cuál de las dos estrategias implementar? Pues básicamente, dependiendo de la situación. ¿Qué te importa más a vos? ¿Tener la información actualizada o la latencia? Es dependiendo ahí qué es lo que más te importe a vos.
¿Es una solución o la otra? Pero bueno, como dije, charla corta. Esto era charla corta, más que nada para justamente practicar estos conceptos y mismo ahora vayan tirando comentarios en los chats. Acá invito justamente a quien me gustaría, acá lo hice un poco a propósito, quiero el tiempo restante aprovecharlo para que tengamos como hay un debate, un poco de charla entre nosotros y poder resolver aún más dudas. Bueno, no antes terminar con las conclusiones. Primero que es el desafío de la implementación. Ya de por sí microservicios es un desafío significativo. Y de vuelta, en mi opinión personal, solamente es válido implementar microservicios cuando hay necesidades claras de escalamiento, resiliencia y tolerancia a fallos. Pero más importante para mí es microservicios con escalamiento. Tipo, si vos no tenés esa necesidad de escalar un solo microservicio, si no ese es el caso, no implementes microservicios. No te sirve, no es para vos, si no ese es el caso. En mi opinión personal. Evitar, como vimos ya a un principio, lo primero que dije, que es evitar la base de datos compartidas, ya que, de vuelta, es muy común, uno está comenzando con microservicios y comienzan con los códigos nada más en crear APIs, pero nunca tuvo en cuenta el hecho de no deben utilizar la misma base de datos. Eso es un error fatal. Eso es un error fatal en esta arquitectura. Y después también los quiero invitar, porque como ven, microservicios es grande, hay un montón de cosas por aprender para esta arquitectura. Y hay otro concepto que están relacionados, como lo que son los consumers, que lo que se encargan en el procesamiento de cuando reciben un mensaje o un evento. Se suele separar la API y un consumer. Básicamente el consumer es el que recibe los eventos, los mensajes, y lo que realizan el procesamiento. En cambio, la API, endpoints, nada más. Service Discovery para poder saber cómo se llama cada microservicio, a qué endpoint debo realmente apuntar. Service Discovery también es muy utilizado en todo esto. Y, por supuesto, caché distribuido, que en todas estas mitigaciones de lo que es la destemporabilidad de los datos, se suele utilizar también estrategias con lo que es el caché distribuido. Como últimas conclusiones, hablando sobre comunicación asíncrona y la resiliencia, que básicamente esto tenganlo siempre en mente y no solo en microservicios, intenten implementarlo en monolitos. Y es esto porque la comunicación asíncrona realmente mejora mucho lo que es la resiliencia del sistema. Le voy a dar el caso básico, un caso súper básico de monolito, el envío de mail. ¿Se registra un usuario? Buenísimo. Después del registro de usuario, después que guardaste la información en base de datos, no vas a enviar un mail directamente felicitándolo por registrarse y crearse un nuevo usuario. No lo vas a mandar directamente, no. Porque ese envío de mail llega a fallar y te va a tirar un error 500. Por más que ya se guardó en base de datos. Entonces, ¿qué se hace ahí? El envío de mail se suele hacer justamente separado. Se manda el evento, usuario registrado, se recibe ese evento y ahí se manda el mail. Pero de forma asíncrona. Esto es un caso de monolito. Les estoy contando un caso de monolito para que vean que esto se puede seguir implementando. Por eso yo al principio decía que microservicios es como una metodología, una filosofía. Porque tiene todas estas características que se pueden implementar en monolitos. Y que sería correcto implementarlos en monolitos. Pero bueno, sin más por el momento, de vuelta, yo el día de hoy quise hacer así una charla corta. Claramente, al hacer las charlas cortas no me iba a dar para implementar todo esto, pero en el QR, en el link que les dejo ahí, está un video de YouTube que dura 1 hora, que desde cero implemento distintos microservicios
y comunicación asíncrona por eventos. Es 1 hora, lo hago desde cero, así que el que está interesado en aprender de esto, a implementarlo por primera vez, los invito justamente a escanear. Ahí mismo en ese link van a tener la presentación y este video de YouTube que les menciono.